Al contrario, está bien, Bueno, perfecto. gracias. Bueno, gracias a Brian, a Mica, a todos ustedes que me parece muy bueno lo que hacen todos los días y que hacen trabajar por la República, por participar, por ser actores protagónicos de este país. Así que muchas gracias por la invitación a participar en esta charla, contarles un poco. Bueno, yo tengo 61 años, trabajo desde los 8 años, empecé trabajando vendiendo cosas en la calle. Estudié contador público de la Universidad de Buenos Aires, soy sanjuanino. También estudié en la Universidad de Nueva York, en Columbia. Trabajé siempre en la actividad privada, toda mi vida la dediqué a la actividad privada, siempre mi especialidad es la transformación de empresas, lo que llaman los americanos el turnaround, o sea, dar vuelta a empresas y ponerlas a hacerlas más eficientes. Así que toda mi vida trabajé, como les decía, en lo privado, y después de muchos años de haber visto todas las crisis que pasó en nuestro país y hacia allá el 2014, donde estaba un poco cansado del país que teníamos, de la forma en que se estaban llevando las cosas, y bueno, con un grupo de amigos, que uno veo que está por acá, dijimos, Diego Kibur, por ejemplo, dijimos que teníamos que involucrarnos, que era el momento de empezar a trabajar si queríamos tener un país mejor, un país diferente. Soy padre de trillizos y abuelo de mellizos, cosa que me enorgullece mucho. Y si quería tener un país mejor para ellos, había que involucrarse. La política no era algo de lo mío, pero sí en algo que podemos aportar desde nuestro humilde lugar, que era el trabajar para dar vuelta a empresas o para trabajar y ser más eficientes las empresas del Estado. Por eso en 2014 lo fui a ver a Esteban Bullrich, que era amigo mío porque trabajábamos juntos en Alpargatas, cuando yo era gerente general ahí. Y le fui a decir que teníamos un grupo de 15 amigos que éramos todos expresidentes de empresas o directores o gerentes generales y que queríamos involucrarnos y llegar a hacer gobierno, el PRO en ese momento, para ayudarnos a hacer lo que sabíamos, que era administrar empresas, hacer eficiente empresas. Así que en el 2015 me tocó a trabajar un poco en la campaña de Pilar, acá de Nico Ducoté. Fue muy bien. Y al haber hecho un buen plan de trabajo ahí para realmente mejorar toda la performance que teníamos en las escuelas y demás, me pidieron ir a Tucumán, a hacer lo mismo. En Tucumán había ganado las PASO, la elección de Tucumán había sido anterior a las elecciones presidenciales y había quedado un esquema, habíamos sacado solamente 14 puntos. Entonces, en ese momento, me pidieron ir a Tucumán para poder, de alguna manera, ver cómo cambiar esos números. Habíamos visto que escuelas que no habían tenido ningún tipo de voto, que habían sido realmente escuelas marginadas, que estaban totalmente cooptadas, y armamos un plan muy serio, muy profesional, con metodología de trabajo, que nos permitía de alguna manera abarcar todas las escuelas, llegar a todos los lugares donde nadie había llegado. Perdón, se le silenció el micrófono a Marcelo. Se muteó sin querer, Marcelo. Ahí está, ahí está. Disculpa. Los demás tratan de silenciar. Entonces le decía que bueno, dimos vuelta a la elección ahí, fueron más de 260.000 votos que contribuyeron mucho al triunfo de Mauricio. En ese momento, después, bueno, lo conocí a Guillo Dietrich, que el primero que llamó para poder abarcar todo el ministerio, que era uno de los ministerios más grandes y más desafiantes que tenía en ese momento. Y yo mismo elegí los trenes sin saber qué eran los trenes en ese momento, más que como usuario o como haber vivido la historia, ¿no? Porque sabemos muy bien que, como decía Sarmiento, los trenes son las arterias de la República y es un elemento muy importante para un país como tan extenso como el nuestro. Los trenes que siempre fueron marca de desarrollo en la Argentina durante muchísimos años, los trenes que pasaron por distintos estados, desde
hace más de 150 años que nacieron, que pasaron por todos los esquemas, por esquemas privados, esquemas públicos, después se volvieron a privatizar en los 90 y a destruir en el 94 con las privatizaciones mal hechas, en un país tan extenso como decía como esto, después se volvieron a privatizar, cuando se privatizaron ahí se volvieron a nacionalizar, después algunos se privatizaron de vuelta como la carga, y bueno, y después el gobierno anterior, kirchnerista, lo que hizo fue ir dando de baja las concesiones que tenía y poniéndolas todas en una sola empresa. Pero un plan. Después ustedes habrán visto que tuvimos la tragedia de Once, que fue uno de los disparadores donde murieron lamentablemente 52 personas, 53, y muchos más accidentes que por ahí muchos no se recuerdan, pero estaba el de Castellari, y que habían tenido una historia muy, muy, muy trágica para la Argentina, básicamente por una falta de inversión y por una enorme corrupción que todos lo vimos en los distintos juicios que están llevándose adelante. Y bueno, entonces esa historia tan increíble que tuvieron nuestros ferrocarriles, donde cada uno de nosotros tiene un vínculo con el ferrocarril, ya sea porque nacimos en un pueblo donde nació gracias al ferrocarril, porque se generó trabajo alrededor del ferrocarril. Hacia 1900 había casi 1 millón de personas que trabajaban en el ferrocarril en forma directa o indirecta. Era el principal empleador de la Argentina. Y bueno, con esa historia que teníamos adentro, nosotros en ese momento se me ocurrió decir, bueno, dame los ferrocarriles que tiene pasajeros. Yo venía de la industria aeronáutica, de manejar una línea aérea, de manejar aeropuertos, y como no podía ir a esa industria porque Aerolíneas si no iba a ser políticamente incorrecto que alguien que venía de la actividad privada, de un privado que manejaba los aeropuertos, iba a manejar la industria aeronáutica, elegí los trenes. Y me acuerdo ese día que Guillo me dio el honor de poder manejar esta empresa y transformarla, y me fui a un barcito, me acuerdo, y me fui a sentar a armar la lista de los que me podían acompañar. Y en ese día fue increíble porque me acuerdo que hice 17 llamados y 15 me dijeron que sí. Dice que iban a ser realmente gladiadores porque era realmente una tarea titánica. Cuando empezamos a ver, el día 9 de diciembre, nos hicimos presentes en ferrocarriles 15 personas para hacernos cargo sin ningún tipo de transición, sin ningún tipo de información de lo que había. El objetivo era poder saber y poner a cada uno a cargo de un área para poder darnos cuenta de qué nos encontrábamos. No sé si ustedes conocen que los trenes argentinos de pasajeros tienen todos los trenes de larga distancia, los que van a Tucumán, a Córdoba, a Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca, los trenes regionales, el que usa en Salta Güemes, los del Chaco, los de Entre Ríos, los de Córdoba, que hace Villa María Córdoba, el que une Cosquín con la ciudad de Córdoba, los del Alto Valle, todos los metropolitanos, el Sarmiento, famoso de los accidentes, el Roca, el Belgrano Sur, el Mitre, el San Martín. En ese momento, en una compañía, que es la compañía más grande del país, tenía 25.500 empleados, una compañía que no tenía un área de recursos humanos. Una cosa interesante porque era la más grande del país sin área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en Argentina el Estado generalmente, en las empresas públicas como el Estado propiamente dicho, siempre le entregó gente a los gremios. Los gremios eran los dueños de la gente. Entonces, se dedicaban simplemente a algunos reclamos o a las negociaciones paritarias. Entonces, para poder trabajar y transformar una compañía, lo primero que hicimos fue agarrar y ver cuál era la situación de la infraestructura. Porque cuando uno toma esta responsabilidad, lo primero que tiene es, digamos, tener coraje para saber que una compañía que viene con los antecedentes de accidentes y de situaciones no muy buenas, lo primero que va a pasar es un accidente. Y más un gobierno que viene del palo que no es peronista, todos teníamos quizás un poco de
de cuestión en que mañana nos afloja una tuerca y tenemos, y con un accidente de trenes cae un gobierno. Eso le puedo asegurar con la historia que tiene Argentina. Entonces, hicimos un trabajo con la UTN muy rápido, casi 2 meses, de establecer cuál era el nivel de infraestructura, cómo estaba, y cuál era el plan que se necesitaba en forma inmediata para poder cambiar la historia de los trenes. Porque el objetivo que nos pidió el ministro y el presidente Macri fue: demos vuelta a los trenes, hagamos de los trenes un medio de transporte seguro, confiable y de calidad. Por eso, cuando el primer pilar era la infraestructura, era determinar qué es lo que había que hacer y qué inversión se necesitaba del Estado, qué recursos para poder cambiar esa historia. Por otro lado, en una compañía tan grande como esta, lo primero que había que tener en cuenta es, si uno quiere cambiar una empresa, y yo tengo experiencia en hacer esto, tiene que trabajar con la gente. Tiene que trabajar y convencer a la gente del cambio que uno quiere hacer. Ser claro y transparente. Por eso el segundo pilar era la gente. Muy importante. Y el tercer pilar, para hablar de los 3 pilares, es los recursos del Estado. La transparencia en cuanto a los sistemas, en cuanto a la forma de gestionar y de cuidar cada uno de esos pesos que los contribuyentes todos los días ponen con sus impuestos para subsidiar al ferrocarril. El ferrocarril, cuando lo asumimos, el 98% tenía subsidio del Estado. Quiere decir que las tarifas y los recursos y los ingresos comerciales solamente eran el 2%. Entonces, había que trabajar en todas las áreas al mismo tiempo. El primer dato era trabajar con la gente. Nosotros éramos 15 para manejar 23.500 empleados. Y teníamos que armar equipos en todos lados, y sobre todo en el área de recursos humanos, donde no había nada y donde para los empleados, los pasajeros eran un incordio todos los días. Era alguien que venía a molestar todos los días. Los pasajeros, los empleados no saludaban, no decían buen día, ni en las boleterías, ni en los controles de evasión, ni en los trenes. Las estaciones estaban abandonadas, sucias. Todo el mundo se recuerda el famoso cuento como los baños de Retiro, como los baños de Constitución, que no se podía ni entrar. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para cambiar una compañía que hoy mueve trenes, una compañía que está al servicio del pasajero, con el objetivo de cambiarle la vida a la gente? ¿Por qué? Porque los trenes son una cosa muy importante en la vida de la gente. Porque la gente se levanta muy temprano para ir a trabajar y él tiene que llegar a horario de su trabajo. Entonces, hicimos encuestas a ver qué opinaba la gente. Y había gente que se levantaba hasta 1 hora antes para tomar el tren y poder saber que llegaba a su trabajo, que no perdía el presentismo, que no tenía un problema en su trabajo por llegar tarde todos los días. Teníamos un índice de puntualidad del 62%. Los trenes no eran confiables. Y nosotros éramos un eslabón importante en la vida de la gente. Porque la gente dependía de nosotros, esos 750.000 personas que todos los días, para ir a tu trabajo, para llegar a tiempo, o para volver a su casa, a buscar a los hijos al colegio, hacer de comer, hacer lo que tiene que hacer en su casa, o hacer deporte o lo que quisiera. Y no éramos confiables. Con lo cual había que trabajar sobre la gente para poder hacer rendir lo mejor posible a nuestra gente. Por eso teníamos 4 gremios. Tenemos 4 gremios. Hay 4 gremios. 4 gremios peronistas, sumamente peronistas. Que, muy poderosos. ¿Recuerdan la época de Randazzo? Se peleaban todo el tiempo y había paros todos los días, o casi todos los días. Entonces yo tenía que lidiar con eso. Entonces, lo primero que hay que hacer, con toda humildad, presentarse. Para decir, muchachos, quiero conocerlos. El primero que vino es el de la Unión Ferroviaria, muy bien, nos sentamos, hablamos. Recuerdo, les voy a contar algunas anécdotas, porque creo que las anécdotas a veces muestran un poco la realidad de lo que nos tocaba vivir, ¿no? Me vino a ver, charlamos, muy bien, te vamos a ayudar, queremos colaborar, nosotros vamos a invertir, sí, todo lo que nos dicen siempre todos los gobiernos que van a invertir, y en trenes nunca invierte nadie. Entonces, me dice, mira, acordate que hay un acta firmada para entrar, hay 500 personas que ya están listas para entrar. Digo, ¿cómo 500 personas para entrar? ¿Y qué van a hacer? No, bueno, los compañeros, todos los años, nosotros siempre incluimos 500 personas, 400, siempre. Digo, no, disculpame, acá no, hasta que yo no sepa qué van a hacer y no hay un plan de trabajo para ellos, no vamos a tomar a nadie.
No, pero mirá que ya está acordado, está firmado, si no vamos a tener quilombo. Bueno, mirá, vamos a ver, déjame analizarlo y vamos a ver qué vamos a hacer. Y así me senté con cada uno de los líderes gremiales y con uno que lo llamé, me dijo no, que no me podía atender porque tenía mucho trabajo. Y no. Bueno, generalmente uno se presenta. Entonces me acuerdo que me dijo, no me dio, atendió, entonces digo, bueno, sigamos trabajando y sigamos avanzando. A las 2 semanas, yo lo escuché que en esas 2 semanas ya había estado en la CAT, en la Confederación Argentina de Transporte, y hablaba que los CEO que había puesto Mauricio eran inoperantes, eran un desastre, que no entendían nada. Ese era el panorama con el cual yo me encontraba para poder sentarme con este, que era el que más le paraba a Randazzo. Entonces un día me llama, mi secretaria me dice, mira, te llama tal, dice, quiere verte urgente. Digo, no tengo tiempo, yo no puedo atender. Es un poco como para devolver la situación y marcar un poco la cancha. A la hora viene y me dice, llama de vuelta y quiere que la atiendas, urgente, que si no va a parar los trenes. Van a decirle que pare los trenes, no hay ningún problema. Que pare los trenes, no tengo ningún problema. A la tercera vez le digo, bueno, decirle que venga el miércoles a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, un sindicalista, no es el mejor horario, generalmente las reuniones empiezan a las 11. Bueno, pero a las 8 de la mañana, yo el miércoles a las 8 de la mañana estaba ahí, abrimos la puerta, cara de pocos amigos, y a ver, le digo, mirá, te voy a decir una cosa. Si vos venís pensando que yo soy un inútil, si vos venís pensando eso, yo soy un laburante, laburo de los 8 años. Me rompí el traste toda mi vida, estudié, y ahora me toca esta responsabilidad. Si venimos para construir, para trabajar en equipo y para sacar los ferrocarriles adelante, y para hacer los ferrocarriles un medio de transporte seguro y confiable y cambiar la vida de la gente, empecemos a trabajar juntos. Bueno, esa reunión duró 2 horas y en los 4 años me comí más o menos 43 asados. Así que generamos un vínculo muy importante, que es lo que digo yo, uno tiene que trabajar con los gremios. Los gremios son parte de la realidad argentina. Uno tiene que buscar la manera de simplemente poner los límites. Porque yo lo que les dije a ellos, miren, ustedes son los líderes gremiales. La gente es de la compañía. La gente le pagamos el sueldo a nosotros y la gente es de la compañía. Pero nosotros los capacitamos, nosotros los entrenamos. A partir de ahora, la capacitación va a ser una cosa conjunta entre ustedes y nosotros. Nosotros vamos a cambiar la historia de los ferrocarriles con ustedes. Por otro lado, mire muchachos, nosotros estos convenios colectivos que tienen acá, ustedes hace 42 años. Me acuerdo que le tomamos el tiempo a los conductores que trabajan 6 horas, estaban 3 horas 22 minutos arriba de una máquina. Le digo, con esta manera no podemos trabajar. O sea, vamos a necesitar una cantidad infinita de conductores para poder dar el servicio. Porque al conductor no le daba el tiempo para dar la segunda vuelta, entonces bajaba y se iba a la sala de descanso. Entonces, bueno, primero logramos trabajar con ellos para mejorar los convenios colectivos, cambiar los convenios colectivos. Me acuerdo que teníamos un oficial lubricador, una persona que se dedicaba a lubricar, era todo su trabajo. En todos estos años, estos 42 años, los gremios se dedicaron a ir sacándole tareas a la gente para que cada uno hiciera menos tareas y que cada vez tuviera más gente, necesitaran más gente para hacer las mismas tareas. Con lo cual, una de las tareas importantes era cambiar los convenios colectivos. Convenios colectivos modernos, ágiles, multifunción, y donde la meritocracia sea el fundamento para poder crecer dentro de la organización. La capacitación, el entrenamiento, ya no era un monopolio de los gremios, tenía que ser parte conjunta, donde la gente antes entraba solamente por el gremio. El gremio era el único que autorizaba la cantidad de gente que entraba. La gente no entraba más por el gremio, nosotros éramos los que autorizábamos la cantidad de gente. Esos convenios colectivos se cambiaron. Los convenios colectivos se cambiaron, 4 convenios colectivos de los gremios peronistas nunca en la historia. La única compañía de todo el gobierno nacional del gobierno anterior que cambió los 4 convenios colectivos fuimos nosotros. Por trabajar en conjunto con los gremios y enmarcar las relaciones. Nosotros le dije en un momento, no, porque por otro lado hicimos lo que llama el estudio de la dotación ideal. Porque mi gran duda era si 20.500 personas
era lo que necesitábamos, o me daba la sensación de que sobraba. Porque por un lado, todos los mantenimientos se tercerizaban en los antiguos operadores privados. Los talleres estaban llenos de gente y vacíos de herramientas. No había ningún mantenimiento que se hacía dentro de estos talleres. Entonces yo le dije, bueno, muchachos, primero tenemos que nosotros tener claro que la gente tiene que trabajar. La gente vamos a tener que cambiar estos convenios, vamos a tener que lograr, nosotros vamos a equipar los talleres, vamos a invertir y vamos a lograr pero la gente tiene que trabajar. Y nosotros tenemos que lograr, ¿ustedes a quiénes defienden? A los compañeros. A los compañeros que trabajan, los trabajadores, bueno, nosotros los que no trabajan no los vamos a defender. Y ustedes no nos pueden defender. Me acuerdo que teníamos un montón de conductores que no conducían. Digo, no, estos compañeros no, hay que buscar un laburo distinto porque no conducen. Digo, no, mirá, pero si son conductores, tienen que conducir. ¿Y por qué no conducen? Y porque están gordos, tienen problemas de exceso de cosas. Bueno, hagamos una cosa. Los ponemos a dieta con una nutricionista y los medimos. En 3 meses no bajaron nada de peso, no se los ve que colaboran con este tema, bueno, lo tendremos que sacar porque no son conductores. Y así fuimos llevando la historia para poder cambiar y trabajamos, y lo que instrumentamos fue un plan de cambio cultural. Muy importante, a todos los niveles, donde lo primero que se hizo fue cambiar toda aquella gente que tiene contacto o que tenía contacto con el público, de manera de tener en la cabeza la importancia de tratar bien a la gente, de cumplir su trabajo. Por eso establecimos 6 principios básicos fundamentales para trabajar, a todos los gerentes y a toda la compañía, donde los repetimos hasta el último día, donde el primero era el profesionalismo. Vamos a poner cada uno lo mejor de sí, desde el de limpieza hasta el primero que maneja la compañía, lo mejor de sí para poner lo más profesional. El segundo, el trabajo en equipo. El más difícil de tener, dejar los egos a un costado de quién es mejor que otro y trabajar en conjunto para sacar esto adelante. Yo le dije a todos mis gerentes, le dije, miren, nosotros estos 4 años vamos a trabajar 12 horas por día. ¿Por qué 12 horas por día? Porque lo que hagamos en un día es como si hubiéramos trabajado un día y medio. En una semana y media. En un mes y medio. Y en 4 años es lo que hace normalmente en 6 años. Estos ferrocarriles necesitan un cambio drástico. Si alguien viene a trabajar al Estado en zona de confort, está equivocado. Para trabajar en el Estado hay que sentirse incómodo siempre. Hay que sentirse que uno siempre le faltan cosas para hacer. El tercer principio, incuestionable, la honestidad. No vamos a aceptar la corrupción. Saben bien que en las empresas hay 3 círculos, ¿no? Uno rojo, tiene que ver con la corrupción, que siempre que va a ser corrupto. Uno verde, que no va a ser corrupto. Y hay un amarillo que se mueve y se agranda más para el lado verde o para el lado amarillo, para el lado rojo. La conducción. Si la conducción es transparente y lucha contra la corrupción, el círculo verde se va a hacer cada vez más grande y el rojo cada vez más chico. Me acuerdo que dijimos en el principio del 2016, en febrero, le dije, hasta el 28 de febrero tienen chance a todos los que participaban en la corrupción para arrepentirse y decir cuáles son los problemas que tienen. A partir del 1 de marzo son cómplices. Bueno, separamos unas cuantas personas, armamos una estructura, armamos un equilibrio y pusimos a trabajar en el plan de cambio cultural. En ese momento una compañía que movía 750.000 pasajeros, movía 1.400 trenes por día. Rápidamente hicimos un plan de infraestructura que para presentarle al presidente de cuánto había que invertir para cambiar la historia de ferrocarriles, hicimos un plan a 8 años, un plan que fuera más allá de que son los que teníamos por mandato, porque yo creo profundamente que la Argentina tiene que tener una política de transporte nacional, una política de trenes, una ley de trenes que le permita seguir invirtiendo para definir qué es lo que quiere tener en la Argentina de trenes. ¿Qué tren quiere tener Argentina? Y se arme un plan y se desarrolle ese plan a lo largo del tiempo. Y no que cada 4 años uno decide una cosa, viene otro y lo cambia y dice los trenes no son importantes. Sí, tiene que haber una continuidad en el tiempo de desarrollo de trenes. Porque sabemos que es algo muy importante,
sobre todo en un país como el nuestro, para el desarrollo de las actividades, ya sea para la gente como para la carga. En Argentina solamente el 5% de la carga se transporta por tren, el resto por camión y barcaza. Y entonces hicimos un plan de inversión muy importante, que se lo llevamos el día 16 de febrero al presidente Macri, en Olivos. Me acuerdo que me dijeron, Marcelo, tenés 7 minutos para presentarle a Mauricio un plan de 14.000 millones de dólares. Yo me acuerdo, me temblaron las patas porque era la primera vez que le iba a presentar a un presidente. Y un plan tan ambicioso y con poco tiempo. Me recuerdo que ese día estuvimos 50 minutos y el presidente no se fue y nos aprobó el plan de 14.000 millones de dólares. Ese día fue un día muy importante en mi carrera porque íbamos a cambiar la historia de los ferrocarriles, era el comienzo del cambio de historia y teníamos las herramientas para hacerlo. Así que lo primero que hicimos fue presentárselo a todos los gremios, a contarles lo que debíamos hacer, a todo el personal, para que todo el mundo supiera que había un plan en serio para hacer crecer, que todo el mundo se iba a sentir parte, que tenía que volver a recuperar ese orgullo de ser ferroviario, porque los ferroviarios tienen eso. Todos tuvieron algún pariente, un padre, un abuelo, alguien que se rompió mucho por el ferrocarril, que trabajó, que ellos lo vieron esforzarse y que venía el tiempo de esforzarse y trabajar. Yo siempre digo, la Argentina son como la Argentina. Si uno empieza suave, le puede ir mal. Si empieza con todo y poniendo los límites y haciendo un cambio drástico, las cosas pueden salir. Yo me acuerdo que los primeros meses, en mayo del 2016, viene un día el gerente de operaciones y me dice, Marcelo, mañana, esta noche no van a salir los trenes. ¿Por qué no van a salir los trenes? Porque hay un delegado ahí de la línea Sarmiento, un rubio que anda en todos los medios de televisión siempre, que dice que no van a limpiar los trenes. Digo, bueno, primero vamos a poner todos los gerentes a limpiar los trenes, muchachos, vamos a limpiar los trenes porque los trenes tienen que salir. Y segundo, ¿cuántos son? 65. Suspenderlos a todos y ponerlos al borde del despido. Bueno, al otro día viene este señor y me dice, Marcelo, vos no puedes hacer esto. No puedes suspender a los muchachos, a los compañeros. Yo puedo suspender a todos los que no trabajan. Acá hay que trabajar. El que no trabaja, y esta medida es una medida intempestiva. No se puede hacer. No, sí se puede hacer. Se puede hacer. Nosotros acá nunca nos suspendieron, nunca nos descontaron nada. Bueno, ahora va a ser la primera vez. A partir de ahora, no, porque te vamos a hacer un paro, te vamos a cortar la vía, le digo, vos haces eso y vas a tener un problema. Bueno, a la semana me dice, che, va a cortar la vía. Bueno, pusimos cámaras, escribano, televisión. Bueno, lo mismo que hicieron un asado en la vía, nos cortaron la vía, nos dejaron salir los trenes, y en ese momento le metimos una denuncia penal, un pedido de desafuero, suspendimos a toda la gente que estaba involucrada, porque mucha gente no se plegó, porque mucha gente empezó a ver de que se le ponía límites. Para que tengan una idea, al día siguiente me llamó uno de los líderes criminales más importantes de la Argentina y me dijo, la verdad, te felicito porque nunca había nadie que se le parara así a un delegado gremial, y a partir de ahí nunca tuve un solo paro más en 4 años, donde cambiamos 4 convenios colectivos y donde terminamos con una dotación de 3.500 personas menos. Entonces, para volver a la infraestructura, hicimos un plan, como les decía, muy importante, que trabajamos muy arduamente con todas las áreas. Teníamos préstamos de bancos internacionales, Banco Mundial, de los organismos multilaterales de crédito, para muchas cosas. Pusimos en marcha todo el plan de recuperación de talleres, pusimos un plan de capacitación en todo el material rodante, pusimos en marcha el material rodante, teníamos 44 formaciones paradas, nuevas, sin funcionar, muchas de ellas con fallas que venían de fábrica, que nadie le había reclamado. El plan de capacitación que teníamos de los chinos, trenes chinos, eran 2 chinos por taller, con señas explicándole a la gente nuestra cuál era la forma de mantener los trenes. Empezamos a equipar los trenes, a capacitar a la gente, a comprar repuestos. Diego Kibur con su equipo ahí tremendo, hizo un trabajo muy fuerte en todo lo que es con Marcelo Zácar y con Gustavo Farías y con varios más que trabajaron muy fuerte en todo el equipo para poner en marcha. Una cosa muy importante que era cada uno compraba por su cuenta, no había una unidad centralizada.
encontrábamos precios de cualquier cosa, cada uno compraba de la manera que quería. Y esto iba a manejar el tercer pilar, que era cómo controlo, cómo sé que estoy firmando cheques por cosas que no tienen algún problema de corrupción. O cómo hago para controlar las compras. Bueno, había que de alguna manera centralizar, no teníamos ningún sistema, no sabíamos cuánto debíamos a los proveedores. Recuerdo que había precios dispares en todos lados. Había un club de proveedores que se ponía de acuerdo, como los pliegos se vendían, ya todo el mundo sabía quién había comprado el pliego, se juntaban en algún lugar y definían quién ganaba cada licitación. Nosotros decidimos no vender más los pliegos, publicarlos en internet, empezar a convocar a proveedores, a capacitar a proveedores cómo se debería participar en licitaciones para que no queden fracasadas, porque a veces fracasaban las licitaciones por temas formales. Hicimos una convención nacional de proveedores internacional que nunca existió en la Argentina, en una empresa pública, donde convocamos en Tecnópolis a más de 1000 proveedores, donde participaron todos y explicamos la forma de poder ser proveedor, que los íbamos a respetar, que los íbamos a capacitar. Pasamos de tener 500 proveedores en el 2015 a más de 3.500 proveedores en el 2019, donde bajamos los precios en forma increíble. Yo recuerdo la ropa, por ejemplo, de la gente, que es otra cosa que hicimos muy importante. A la gente no solamente las dotamos de equipamiento, sino que pusimos todo lo que es la seguridad e higiene para las medidas de prevención y de seguridad para que no se lastime ninguno. No se piden que esta gente anda sobre la vía, anda con sistemas eléctricos de alto voltaje. Me acuerdo que teníamos la ropa, parecía que era todo de Ralph Lauren. Nosotros compramos ropa al precios al 50% de lo que habían comprado la última compra del gobierno anterior. Me acuerdo la caja de Navidad. La caja de Navidad la teníamos que pagar, ya la habían comprado y era... le hago unos ejemplos así que parecen tontos, pero que 3 años después estábamos comprando el mismo precio que había pagado el gobierno anterior, una caja muchísimo mejor, y que a todas esas compras que habíamos tenido, le dije a Paula Álvarez, que es la gerente financiera, dije, Paula, fíjate que no vamos a pagar cosas que tengan corrupción adentro, porque en el fondo nosotros vamos a estar de alguna manera avalando esas cosas. Con lo cual empezamos a decir, bueno, todas aquellas cosas raras que teníamos, encontrábamos, le pedíamos al proveedor una nota de crédito del 30 al 40%. Pueden creer que la mayoría lo dio y ahorramos al Estado en ese momento casi 100 millones de pesos en 2 meses de notas de crédito que por facturas que parecían que no eran. No porque ya no se ha prestado el servicio, sino que sí, pero que tenían precios que eran realmente exuberantes. Después, del punto de vista de los recursos, que parte es esto, ¿no? de poder establecer un sistema que nos permita controlar la compañía, sistemas de información de gestión, de los cuales no teníamos ningún dato de cómo gestionarla, no teníamos ningún sistema. Nosotros decidimos armar un proyecto que se llamaba Suma. Nosotros dijimos, vamos a poner la compañía con un sistema de clase mundial. Y decidimos visitamos, ganó SAP, y decidimos poner SAP. SAP es una manera de controlar la compañía. Ya nadie más iba a poder tener la posibilidad de sacar o de meter la mano en la lata, como decimos vulgarmente los argentinos, sino quedar con todos los dedos pegados. Y esto es un objetivo fundamental y primordial, poner un sistema que nos permita poder garantizar que cada peso que el Estado Nacional pone en el ferrocarril vaya a la infraestructura o a su gente. Eso fue lo que nos permitió. Y el 1 de noviembre del 2019 instalamos SAP con todos los sistemas correspondientes de compras, de recursos humanos y demás. Para que tengan una idea, nosotros al principio pusimos los relojes y empezamos a controlar el presentismo. El presentismo, teníamos 9,6% de ausentismo. Con un ausentismo que las mismas planillas, se firmaban las planillas y las mías las firmamos trabajadores, con lo cual era un ausentismo que no era real. Bueno, terminamos poniendo los sistemas y bajamos el ausentismo a 6%. Esto era prácticamente 1.200 personas más trabajando por día. La RT era la más cara de la historia, la más cara de la Argentina. La compañía Trenes era el primer aportante al sistema de RT de la nación. Recuerdo que pagábamos 12,36, la tasa más alta. Deberíamos haber tenido una debacle, ¿no? Porque esa tasa, comparativamente, es mucho más que si un país ha tenido una guerra.
Entonces empezamos a ver cuál era el problema. Bueno, la cantidad de juicios que había. Bueno, nosotros éramos los especialistas en las enfermedades laborales, el número 1 en mordedura de perro en moto. El número 1 de mordedura de tobillo los lunes. Teníamos 4 estudios de abogados que hacían juicios, especialistas en juicio con el Estado. Bueno, desarmamos esos estudios, desarmamos eso, y la tasa después de trabajar, bajamos los índices de incidencia y de gravedad de los accidentes laborales, trabajamos mucho en la prevención, hicimos un trabajo ahí con Franco, con Mocchia, que hizo un trabajo impresionante, y mejoramos muchísimo las condiciones laborales. Eso es cuidar a nuestra gente, una cosa muy importante para preocuparnos y saber que cuidamos, porque atrás de cada trabajador que se lastima o que se muere, hay una familia que lo sufre, y eso es importante trabajarlo. Bueno, terminamos el año pasado con una tasa del 4%. Eso a boleda de hoy son 3.000 millones menos de pesos por año que gasta el Estado en una ART. Yo me acuerdo que llamé al presidente de la ART, que era una ART privada, para citarlo los primeros días, y me dice, uy, la primera vez que vengo a la compañía, no la conocía. Digo, pero ¿cómo si somos su principal cliente? No, yo arreglaba todo con el ministro, qué sé yo. Bueno, ahora a partir de ahora lo va a arreglar acá, y se terminó. Y terminamos bajando significativamente los costos laborales. También con los seguros de responsabilidad civil, es un seguro muy importante de la compañía de trenes, por todo lo que implica eso. Me acuerdo que pagábamos $5,5 millones de prima por año. La última prima que pagamos en el 2019 fue $2,300,000. Así que, bueno, con todo este plan nos permitió, a través de todos estos años, trabajar mucho en cambiar la vida de la gente. Pasamos de tener, como les decía, 750.000 pasajeros por año a tener 1.400.000 pasajeros por día hábil, que es como se mide. Las encuestas de satisfacción de los pasajeros, que pusimos mucho énfasis en esto para poder saber qué pensaba la gente, que es importante a los efectos de poder darle soluciones, pasó a tener un índice de satisfacción del servicio del 87%, nuestro índice de puntualidad pasó del 92%, generamos tecnología a través de una app de mostrar a qué hora venían los trenes, cuáles eran los próximos trenes que llegaban a cada horario en cada estación, cuando se producía algún accidente, poder tener sistemas que nos permitan avisar y alertar a la gente por si tiene que tomar un procedimiento alternativo, había manifestaciones o cortes de vía, que teníamos a veces bastantes oportunidades, y gracias a Dios teníamos un equipo de legales muy importante y muy fuerte a cargo de José Milberg, que realmente generó un cambio brutal, porque en las compañías del Estado generalmente el Estado es bobo, y en el caso de legales le dimos un impulso muy importante, no solamente para recuperar bienes usurpados del Estado, que recuperamos más de 423 locales y lugares usurpados por gente, y por otro lado logramos recuperar plata de terceros, gente que chocaba, que pasaba la barrera baja, que rompía un tren o que rompían estaciones, a los grafiteros, logramos poner precio y hacer probation a los grafiteros, cosa que nunca había surgido en la Argentina. Los grafiteros molestaban mucho porque, pintaban los trenes con pinturas no pueden circular. Bueno, todo esto hizo a que hoy podíamos tener una compañía que tiene un índice de seguridad. La seguridad, hicimos un trabajo muy grande con Patricia Bullrich y su equipo trabajando en conjunto. En los trenes había áreas muy inseguras, estaciones inseguras, los furgones eran inseguros, pusimos brigadas arriba a los trenes, pusimos 3.600 cámaras, 4 centros de monitoreo, teníamos cámaras con reconocimiento facial, cámaras adentro de los trenes. Esto permitió que la gente se sintiera segura. La última encuesta dio que el 88% de la gente se sentía segura en el ambiente ferroviario, en las estaciones. La calidad de las estaciones, ustedes habrán visto a lo mejor, si no tuvieron la oportunidad de verlas, Retiro, Constitución, 11, que fueron 3 estaciones muy emblemáticas, históricas, monumentos históricos, que las hicimos todas a nuevas, recuperando el valor histórico, recuperando toda la fisonomía, con restauración. Pusimos un plan muy importante, que fue que las estaciones tenían que estar limpias, ordenadas, eran nuestra imagen. Los baños deben ser
claros, limpios y ordenados para que la gente los pueda usar. A mí me decían el bañero loco, porque andaba por los baños y cuando me volvía loco, cuando un baño estaba sucio o había un baño inhabilitado por algo. ¿Pero por qué? No porque tuviera un capricho, sino porque me parecía que la imagen y la importancia, la gente en las encuestas decía, un baño limpio y ordenado y que se pueda utilizar es dignidad para la gente. Y hoy podían viajar por, bueno, no sé ahora, pero hasta diciembre del año pasado podían viajar por cualquier estación, iban a encontrar los baños ordenados y limpios y poder utilizar en cualquier estación de las 430 estaciones que tenía el sistema. Por eso para nosotros era muy importante trabajar. Y en términos de trenes de larga distancia, recuerdo que en el 2015 tocábamos 28 ciudades en todo el país. Pusimos a andar, se cerró Ferrobaires, que es una empresa del Estado de la provincia de Buenos Aires, que estaba en estado muy malo, de calidad de servicio, de infraestructura. Reemplazamos varios servicios con trenes de última generación, con trenes con aire acondicionado, con coche comedor, con camarotes en los que tenían más de 400 kilómetros. Y pasamos de tener 28 pueblos, 78 estaciones, los pueblos que llegaba el tren. 50 estaciones más, 50 pueblos más conectados con el tren. A mí nunca me había pasado en mi vida poder ver lo que era llegar de vuelta con un tren a un pueblo del interior. Me tocaron muchos, vi muchos, pasé por muchos, casi todas me gustaba ir a verlo porque era estar en contacto con la gente. La manera de uno saber qué pasa en una empresa es poder estar en contacto, estar cerca de la gente, estar cerca del usuario, cerca de la gente que trabaja para uno. Y la última que recuerdo fue Bragado, que justo ayer se cumplió un año de la llegada del tren por primera vez a Bragado después de 26 años. Y la verdad que fueron a la 1 de la mañana, llegó el tren y estaba lleno de gente, había más de 1000 personas, cantaban el himno, la gente lloraba. Fue una emoción tan importante, tan interesante que, claro, porque la gente vuelve a vivir el tren. Y para esos pueblos es muy importante. Primero porque es un servicio de calidad. Segundo porque el precio es totalmente diferente a lo que le cobra una combi, a lo que le cobra un colectivo, a lo que le cobra... Y es mucho más seguro. Y uno puede caminar, puede ir al coche comedor, si es un tren a Bahía Blanca o a Tucumán puede ir en camarote, y es totalmente diferente. Por eso lo importante era cambiar la vida de la gente. Por eso para mí era significativo este cambio y trabajar muy, 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 muy fuerte en que esto se viera y que por otro lado se viera en la importancia que la gente lo pudiera percibir. Cuando les hablaba de los principios y le hablé de la honestidad, me quedé ahí y no les conté los otros dos, que era la comunicación. Nosotros hablábamos de comunicación y hablábamos de trenes, no hablábamos de política. Y hablábamos de comunicaciones, comunicarnos con nuestro personal, comunicarnos con los pasajeros y entender qué pasa en nuestro servicio. Y el quinto era la ejemplaridad pública. Nosotros éramos empleados públicos, debíamos ser y parecer. Y la gente tenía que ver que trabajábamos con humildad, que trabajábamos no nos creíamos nada y nos creíamos funcionarios, sino que éramos los últimos en toda la compañía. Era tan importante el trabajo que hacía una persona de limpieza o una persona que estaba en un tren o un baño o una estación, que lo que hacíamos cualquiera de nosotros. E integrarlos. Hicimos más de 50 desayunos yo con gente de cada uno de los con mix de empleados, para entender y escuchar qué pasaba. Y el otro tema importante, el sexto principio que lo incorporamos a la mitad del mandato, fue el género. Para nosotros el tema del tema de género es un tema muy importante. Yo le dije a toda la compañía, le dije, no hay trabajo de hombres y de mujeres. Porque la familia ferroviaria es muy machista, siempre lo fue. De 25.000 empleados teníamos solamente 3.000 mujeres. En nuestro mandato, las mujeres con responsabilidades, con gente a cargo, creció el 130%. Y el tema de género, los trabajos están. Las mujeres tienen que tomar la responsabilidad de tomarlos. Y empezamos a tener mujeres en desmalezado, en operación de tornos bajo piso, guardas, por supuesto en boleterías, por supuesto en gerentes. En el directorio incluimos 2 mujeres que no existían. Y todo eso, y todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Porque la violencia de género para nosotros era un problema social. No es un problema de la mujer, es un problema social. Y nosotros como compañía tenemos que ser un vehículo para poder ayudar a todas aquellas mujeres que sufrían este mal. Entonces, por eso pusimos un departamento de la mujer
y trabajamos en el protocolo de género, que fue la primera compañía del Estado en tener un protocolo de género. El protocolo de género nos permitió que muchas mujeres se acercaran, fue el primero con el INAM, lo hicimos, con el 144, para poder establecerlo, y ayudamos en nuestro mandato a más de 100 mujeres que tenían problemas de violencia, y que las pudimos sacar de esa situación, ayudándolas, porque muchas veces, si no uno no conoce lo que está pasando, cuando sucede eso, esa situación, por uno lo está exigiendo, y la persona está con un problema en su casa o en algún otro lado, y en vez de ayudarla, la complica aún más. Por eso para nosotros fue muy importante la gerencia de la mujer para poder darle un impulso diferente y igualdad de oportunidades. Creo que todo esto, más allá de las obras que ustedes habrán visto, habrán conocido, la cantidad de los 3 viaductos que hicimos, que le cambiamos la vida a la gente, y por supuesto manejamos muchísimo lo que tiene que ver con la velocidad de los trenes, bajamos el índice de fallas en forma increíble. Piensen que teníamos un índice que estábamos prácticamente en 5 a 0,11. El tema de poder mejorar la eficiencia y la productividad y poder mejorar el servicio y la cantidad de trenes es mejorando el índice de fallas. Si uno logra que los trenes sean confiables, no fallan y no paran en la mitad de la estación y no dejan a la gente parada. Por eso llegamos al 92% de puntualidad, pero moviendo 2.100 trenes, cuando movíamos 1.400 en el 2015. Pusimos trenes rápidos, trenes que no paraban en todas las estaciones. Analizamos el flujo donde se llenaban las estaciones para poner trenes que paraban en lugares y no paraban en otros. Y poder saber que llevaban todo el mundo a su lugar. Por eso la tecnología fue muy importante abordarla para saber que poder cambiar la historia de estos cuatro años. Creo que bueno, hice un pantallazo de lo que para mí fue una de las experiencias más lindas de mi vida. Creo que es importante que la Argentina nos involucremos todos, y ustedes como jóvenes son protagonistas ya, en cada momento. Creo que todo el mundo, que Argentina es, los mejores tienen que estar manejando la Argentina. Tenemos que todos involucrarnos porque es el destino de 44 millones de personas. No es la política para cualquiera, la política con la gestión, no la política del piripi para decir qué hay que hacer, hay que, y no se hace nada. Hay que hacer política, estar cerca de la gente, entender lo que pasa para poder dar una solución. Yo no tengo ninguna duda de que la gente viajó mejor y viaja mejor. No sé si seguirá o no seguirá. Nosotros hicimos el trabajo que tuvimos que hacer y nos sentimos orgullosos de lo que hicimos, pero creo que la sociedad argentina tiene que sentirse orgulloso de estas cosas. Por eso tiene que haber una política a largo plazo, que todos invirtamos en los trenes, que la Argentina invierta, que haya un equipo profesional que lo maneje y que no sea cooptado por la política para que sea una caja política, sino que sea algo que los argentinos necesitamos porque el país lo necesita, porque la carga lo necesita, porque la gente necesita un medio de transporte seguro y confiable y que una al país. Y los argentinos y ustedes como jóvenes republicanos sí tienen que participar activamente desde cada uno de su lugar o donde activamente, porque cada vez necesitamos los mejores para manejar la Argentina. ¿Por qué? Porque los relatos sin gestión se tienen que morir, porque la verdad que la realidad es que la gente quiere hechos concretos, gente quiere cosas que le solucionen su vida, que le mejore la calidad de vida a la gente. Y tenemos que trabajar en equipo y conjunto para sacar adelante esto, porque estamos en una situación difícil en la Argentina, y la única manera que sale es donde todos apuntamos al mismo lado, y dejamos de lado las mezquindades de cada uno de nosotros, la política, y como dije al principio, el hecho de trabajar en equipo no es un eslogan, es algo que realmente tiene que llevarse adelante porque es la única manera de sacar un país adelante. Así que muchas gracias a ustedes y estoy para las preguntas que necesiten, que quieran. Traté de hacer un pequeño resumen de 4 años que fue realmente muy, muy intenso. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que muy interesante todo lo que nos estás contando. Creo que muchos de los que estamos acá, bueno, no estábamos al tanto de todo el trabajo interno que se estaban haciendo. A mí me llamó muchísimo la atención el tema del sindicalismo. Creo que en muchas ocasiones ha sido un grave problema, pero lo que vos hablabas de esto del diálogo, de mediar con ellos, ha hecho que
que Trenes Argentinos ha Hola, llegado buenas a noches, un Juan. buen Ahí justo puerto. estuve hablando con Fabián y Sí, Severio le pedía El micrófono. evidentemente los el micrófonos. tema de ver el contrato. Por favor, los que no estén hablando, mutéense. Gonzalo, si mañana a la mañana se lo da Fabián, como para que él ya lo tenga leído y o así medio cerca del mediodía, así la lectura ya él la tiene más o Gonzalo menos. Vidal, por favor, muteate. Gracias. Adelantamos un poco la reunión. Ahí está. Bueno, lo que justamente estaba hablando, esto del diálogo que habías tenido con sindicalismo, con todos los gremios, y la verdad es que me pareció muy, muy interesante. Marcelo, si podemos, hay algunas preguntas. Sí, ningún problema. Fernando tenía una pregunta para hacer. Fernando, ¿estás Buenas por ahí? noches, Marcelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Mire, le quería consultar respecto al pensamiento de la línea histórica de Scalabrini Ortiz, que fue uno de los referentes del tema de ferrocarriles argentinos, sobre todo en dos obras, Los ferrocarriles deben ser argentinos e Historia de los ferrocarriles argentinos. Muchas gracias. Mirá, la historia de los ferrocarriles es muy jugosa cuando vos mirás, como te decía hace un rato que la industria más importante que más empleo hacían hacia el año 1900. Después cada uno de los distintos gobiernos le fue dando impulso, ¿no? Desde, decía Sarmiento, Roca fue un gran impulsor del ferrocarril, la idea de extender y de hacer que la gente, digamos, de acercar, no se olviden que empezó con el tema de llevar las mercaderías, de centralizarlo en la zona de Buenos Aires y hacer los trenes que lleguen a Buenos Aires para poder acercar las mercaderías. En un principio era el ganado en pie para poder exportarlo. Y todas estas cosas que en definitiva, por un interés comercial, se llevó llevando el desarrollo a los pueblos y a generar trabajo en cada uno de esos lugares. Por eso creo que es una historia muy rica cuando leemos el ferrocarril a través de todo el tiempo. Creo que después, cuando lo nacionalizamos con un tema político, sin un plan concreto, y lo único que hicimos fue generar situaciones en donde lo único que hicimos fue manejar desde el punto de vista gremial, sin un plan de largo plazo, y es un poco lo que digo siempre, ¿no? El órgano estratégico del país es el Congreso, y el Congreso es el que debería votar una ley ferroviaria que permita decidir qué ferrocarril quiere tener, cómo tiene que ser, para generar el desarrollo, como pasa en todas partes del mundo, como pasa en Europa, como pasa en Estados Unidos, donde la carga, el 55% de la carga se lleva por tren. Y en otras partes, como decíamos, en Rusia el 92% de la carga se lleva por tren. Entonces, hay mucho para hacer, hay mucho para definir, pero si seguimos, y lo que nosotros decimos siempre, ¿no? Y lo viví yo, si año que se deja de invertir en los trenes, son 3 años para recuperarlo. Y depende de la gravedad, si uno deja de invertir en señalamiento, en vías, o deja de invertir en tecnología para comunicarse con el pasajero, son 1 o 3 años. Entonces, la Argentina necesita una política ferroviaria que le permita decir a dónde quiere llegar y a dónde quiere ir, porque si no vamos a estar otra vez en lo mismo, si no se invierte, si no se compran repuestos, si no se hacen las inversiones que hace falta, el tren se va a deteriorar nuevamente y vamos a estar en problemas como tuvimos los argentinos toda la vida. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, hay una de las preguntas que uno de los chicos se tuvo que retirar, Marcelo, pero la dejó hecha la pregunta y tenía que ver cuáles eran los proyectos a largo plazo que tenían ustedes pensado en mente si volvían a hacer este gobierno, o sea, si seguía el mandato del expresidente Macri, cuál era la red ferroviaria que se imaginaban o que planeaban. Bueno, primero teníamos muchos proyectos. Hicimos 2 viaductos, el del San Martín y el del Mitre. Terminar el viaducto del Belgrano Sur, que une La Matanza con Constitución, muy importante porque es un tren que tiene una zona que vive mucha gente. La electrificación del San Martín, un tren que tiene 75 kilómetros de extensión, que es el más abandonado de todos en la historia,
o tiene trenes que no tienen aire acondicionado, por ejemplo, que los compraron en la época de Jaime. Y tenemos un crédito aprobado de 560 millones del BID para electrificarlo y ponerlo en funcionamiento. Dejamos una licitación de 560 coches justamente para el San Martín y para incorporar más trenes en todas las líneas. Teníamos 200 coches ya negociados con los chinos para agrandar la flota y pasar a 9 coches por tren en el Roca, que nos permitiera sacar de ahí más coches motor y poder tener cada vez más trenes y eliminar todos los Toshiba que son viejos y están ahí, tiene 10 formaciones Toshiba. Teníamos una cantidad enorme de pasos bajo nivel para eliminar las barreras, porque no nos olvidemos que la cantidad de barreras, el objetivo era llegar dentro de 2 años, terminar con todas las barreras en la ciudad de Buenos Aires y aumentar muchísimo la cantidad de pasos bajo nivel, electrificar barreras, que es un tema importante, que las barreras son un elemento fundamental para agilizar el tráfico y que los trenes puedan circular más rápido. Porque los trenes, cuando hay barreras o hay paso a nivel que no están seguros, los trenes tienen que bajar la velocidad, tomar precauciones para pasar por ese bajo nivel, y eso hace que la performance del tren sea más baja y tarde más tiempo. Cuando vos podés teníamos todo el señalamiento es crucial para tener un señalamiento automático. Ustedes vean que en San Pablo hay trenes que van cada 2 minutos. O sea, prácticamente la gente ni siquiera mira los horarios porque sabe que cada 2 minutos hay un tren. Y eso es por un señalamiento automático, que permite que los trenes automáticamente se manejen automáticamente. Eso es fundamental para un país como el nuestro. Y cambio de sistemas eléctricos, cambio de vías, muchas cosas que no se ven. Nosotros hicimos mucha inversión en el Sarmiento, por ejemplo, todo lo que es el tema eléctrico, subestaciones. El Roca, a La Plata, que llegamos y lo había inaugurado en diciembre de 2015, pero no tenía ni siquiera los cables tirados para poder llevar el tren a La Plata. No había una subestación que le diera la energía que necesita para mover un tren a La Plata. Lo electrificamos, llegamos el tren a La Plata. Había circuito de bosques, que también un tren muy importante en cantidad de gente. Y así teníamos la electrificación también para el Belgrano Norte y el Belgrano Sur. Terminamos de hacer y de remodelar 176 estaciones en total en 4 años. Íbamos a seguir con otras 50 estaciones más. Nuestra idea era tener un tren de calidad. Y el objetivo de tener un tren como el de San Pablo, que tiene los brasileños, que es un tren muy bueno, o un tren como el de Español. No de alta velocidad, pero sí un tren. Fíjense que los trenes de larga distancia nuestros son trenes para andar en 150 kilómetros por hora. Todo decía la Mar del Plata. Nosotros lo inauguramos a Mar del Plata, que estaba parado cuando nosotros asumimos. El tren a Mar del Plata habían cambiado los durmientes y se fracturaron los durmientes, porque los durmientes eran durmientes truchos. Tuvimos que volver a cambiar los durmientes, poner el tren a funcionar. Cuando nosotros había más de 160 pasos a nivel, de los cuales el 90% eran clandestinos, gente que había a su campo y habría causado un paso a nivel. Eso hacía tener precauciones de velocidad. Bueno, el plan era un plan para llegar a los trenes de San Pablo en 10 años. Bien. Pero si no se invierte, se pierde. Gracias, Marcelo. Seguimos con las preguntas. Francisco Fernández, ¿estás por ahí? Acá estoy. Bueno, gracias Marcelo, en primer lugar, por el tiempo. Yo soy de Aedo y bueno, Aedo es una ciudad que tiene un montón de relación con el tren, primero por el Sarmiento, por el Roca, después por ir caminando por el barrio y encontrarte al sindicalista de melena rubia, después, bueno, por Martín Marinucci también, que es presidente de trenes, que vive por acá, y también el soterramiento. El soterramiento, una obra que lamentablemente quedó parada y quería saber cuáles fueron las razones. Digo, pues habría sido una de las obras más importantes de la historia, casi de las obras argentinas, porque imagínense lo que sería en tiempo, son un montón de cuestiones que mejorarían. Muchas gracias. No, gracias a vos, Francisco. El Sarmiento es un tren emblemático. O sea, fíjate que el soterramiento del Sarmiento es una obra que se anunció 8 veces. Desde el 2006
empezaba la obra, lo anunciaron el comienzo de la obra 6 veces y nunca se llegó a cabo, con un contrato negociado por el gobierno anterior, que no el de Mauricio, sino el anterior, y que con todo un proyecto aprobado, con una inversión realizada, había mucha plata entregada de anticipo. Bueno, se negoció, se puso en marcha, se avanzó, se llegó hasta la General Paz con el tren, se llegó con el soterramiento. Yo lo recorrí varias veces, con una fábrica de dovelas ahí para poder ir armando todo el armazón del túnel. Una solución para todos los vecinos de la zona donde vivís impresionante. Bueno, después con la crisis del 18 se fue mermando un poquito el ritmo y se empezó a reanalizar a ver si convenía seguir el soterramiento entrando a la ciudad de Buenos Aires o hacer un viaducto, o sea, salir del soterramiento y salir de un viaducto. Y eso es lo último que se terminó de analizar, cómo el viaducto iba a terminar haciéndolo con la ciudad. Se terminó trabajando con la ciudad en ese proyecto y creo que quedaron en que lo van a terminar haciendo con un viaducto. O sea, va soterramiento y después viaducto. Así que creemos, una obra muy importante, pues el Sarmiento corre sobre 2 avenidas que tiene enormes problemas de tráfico y que obviamente siempre tiene problemas de accidentes, la gente no respeta las barreras, pasa con barrera baja, todas esas cosas que a veces pasan y que cada accidente de esos es primero víctimas, que es lo peor, y después interrupción del servicio, que produce muchísimas cosas y muchísimos problemas, que sobre todo en horas pico. Eso tú lo debes vivir bien cuando, si tomas el Sarmiento, te das cuenta que cómo viaja, que la gente, que el Sarmiento duplicó en 4 años la cantidad de gente. Pasamos de 4 millones de personas a 8.200.000 personas en el 2019. Sí, que si bien mejoró un montón el Sarmiento, digamos, sigue teniendo dificultades, pero obviamente aunque en 4 años no se pueden solucionar. Yo a las 6 de la tarde, por ejemplo, a la vuelta de la facultad, decidí no tomar el Sarmiento porque se hace imposible, digamos. Hay veces que tuve que bajar a las patadas y lo desistí. Pero me llama la atención que una obra que tan avanzada, digamos, entre Aedo y Liniers creo que ya estaba hecho, que se haya frenado de golpe y, bueno, siendo tan importante. Bueno, el frenado fue básicamente un problema, la crisis financiera que tuvo el país y la región en el 2018. Y después, cuando íbamos a retomar, el gobierno vino en agosto del 2019, las elecciones, la crisis después de las PASO, y el gobierno nuevo empezó a decir que iban a analizar qué iban a hacer. La ciudad había propuesto que iban a continuar con el viaducto, que lo iban a pagar ellos. Así que bueno, ahí veremos qué termina, pero el Sarmiento es un tren que duplicó sus pasajeros y la propuesta que teníamos nosotros es con el soterramiento y todo el señalamiento automático íbamos a poder en 4 años más duplicar la cantidad de pasajeros en el Sarmiento. Por supuesto, con la compra de los 560 coches que está prevista en la licitación que está abierta, no sé qué se habrá hecho con eso. Gracias y lo felicito por la gestión. No, gracias, Francisco. ¿Cómo estamos de tiempo, Marcelo? ¿Podemos hacer más preguntas? Hagamos un par más y cerramos. Bueno, Marcos Tejerina tenía una pregunta. Sí, gracias. Buenas noches, Marcelo. Primero, muchas gracias por su tiempo. Ya que usted hizo tanto hincapié en el tema de haber podido trabajar en conjunto con los gremios, cosa que es extraordinaria, porque sabemos lo que son los gremios ferroviarios, le quería consultar por otro tema en el que... en donde se puede hacer bastante hincapié, sobre todo por el tema de la operatividad de los trenes de larga distancia, ya que desde los 90 con la presidencia de Menem se le concesionó a las cargueras privadas y se creen dueñas de las vías, entonces quieren monopolizar el uso de las vías y eso hace que los trenes de larga distancia tarden los tiempos irrisorios que tardan hoy en día. Le quería consultar cómo fue lidiar con las empresas de carga privadas
en su gestión y cómo se vio afectado el rendimiento de los ferrocarriles. Gracias. Buena pregunta, Marcos. Gracias por la pregunta. Pero en larga distancia, nosotros los pasajeros corríamos sobre vía de los cargueros, como bien decís vos. Con lo cual dependíamos de los permisos de paso de las empresas de carga, que como sabés tienen el monopolio de sus zonas y priorizaban la carga ante los pasajeros. Por eso creo que había un proyecto muy importante que tenía el ministro Dietrich, el ministerio de el Open Access. O sea, que la infraestructura ferroviaria, como pasa en muchas partes del mundo, la maneja el Estado, invirtiendo con este plan que yo te decía de inversión de largo plazo, y que cada uno de los operadores de carga que quisieran haber y que cada uno pague por el uso de la vía, y toda esa plata que se paga vaya a invertirse nuevamente en el sistema ferroviario, como pasa en otras partes del mundo, ¿no? Que es una práctica común. Y eso me decía muy importante porque todos tuviéramos tenido la misma oportunidad de funcionar. De todas maneras, hay una empresa del Estado, que es Belgrano Cargas, que una empresa que en el año 2015 llegó a tener el piso histórico de 2,5 millones de toneladas en todo el año. Estaba abandonada, deteriorada, destruida. Y Ezequiel Lemos, que fue el presidente, que fue un compañero mío que trabajó en esa compañía conduciéndola, y cerró el año 2019 con 7 millones de toneladas. Hizo un cambio tremendo y compitiendo, y fue la que más creció, pero creo que tenemos que ir a un sistema abierto, un sistema donde todo el mundo pueda circular, donde todo el mundo pueda tener permiso, donde haya una inversión importante, porque los trenes de larga distancia nuestros, que están preparados para andar a 150, 160 kilómetros por hora, tenían que ir en tramos a 40, 30, 40 kilómetros, porque los de empresas de carga nos daban esa velocidad de vía, que a veces era más baja que la que ellos mismos utilizaban para los cargueros. Así que todo eso hay que ordenarlo todo, eso estaba en el plan de los próximos 4 años, y es muy importante para poder desarrollar el ferrocarril. Si no, vamos a depender de los monopolios, como siempre los monopolios son malos. Así que la competencia hace que la creatividad y a generar mejor management y mejores formas mejores prácticas. Marcelo, vamos con una de las últimas preguntas. Miguel había dicho que quería preguntar, no sé si estás por ahí. Sí, acá estoy. Hola Marcelo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bien, bien. Gracias por compartir tu experiencia al frente de estos ferrocarriles. Y me da pie esto para consultarte qué posibilidad le ves vos a plantear un nuevo contrato laboral con más equidad para las dos partes, para la parte laboral, patronal, y para la parte el obrero, digamos, porque hoy día me parece que el contrato ampara un solo punto nomás. ¿Tú te referís a lo ferroviario o en general? No, en general. No, yo creo que hace falta un cambio de legislación laboral muy importante. Vos fíjate que, por supuesto que no es lo mismo una pyme. Una pyme tiene que despedir a un empleado y en algún caso tiene que cerrar. No puede ser la misma legislación, quizás. Yo lo discutí mucho con los gremios esto, ¿no? Mucho, porque me parece que si queremos generar trabajo, y eso es lo que le debe interesar a los gremios, generar más trabajo para que haya más afiliados, para que haya más gente que trabaje y que salga de la pobreza. La Argentina tiene que hacer una transformación, tiene que generar trabajo, y para generar trabajo tenemos que salir de convenios colectivos que son arcaicos, tenemos que salir de situaciones en las cuales no está abierto para bajar los costos laborales. Los convenios colectivos, en la mayoría, muchos de ellos tienen cantidad de años que son tan antiguos que no se adecuan a lo que es la realidad económica hoy. Un gremio gastronómico que tiene 5 mozos y tiene que despedir a uno, quizás tiene que cerrar. O las empresas de tecnología, o las empresas de transporte. O Argentina no puede tener este nivel. Fíjense lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Con la pandemia. Se perdieron 10 millones de trabajos en un mes, al mes siguiente se recuperaron 4,5. Al mes siguiente. ¿Por qué? Porque se cambió el esquema. Nosotros necesitamos generar trabajo. Tenemos que salir del clientelismo, tenemos que salir de los subsidios permanentes. Tenemos que dar subsidios contra trabajo y generar las condiciones para que haya más empresas que inviertan. El Estado se funciona gracias a los privados que invierten.
y que generan trabajo, que pagan impuestos. Y nosotros necesitamos eso. Necesitamos salir del clientelismo, necesitamos salir de la gente yo no digo que no haya subsidios, yo digo que tiene que haber subsidios a la gente que lo necesita. Terminar con los punteros. Yo recuerdo una anécdota que te voy a contar de los trenes. Cuando nosotros llegamos, la verdad que firmar el cheque de la nómina todos los meses era una fortuna de plata. Y la verdad que yo no sabía si estaba pagándole a los 25.500 empleados. Y lo que empezamos a hacer rápidamente es un análisis de las tarjetas de débito. Y no te voy a contar todo el laburo que hicimos, pero en 3 meses eliminamos 1.000 tarjetas de débito y nadie dijo nada. No apareció nadie. Que teníamos sospecha de cosas, nadie hizo nada. Entonces, te quiero decir, hay que terminar con ese clientelismo. Hay mucha gente que disfruta o que hace negocio con la gente que sufre. Por eso, a veces los políticos, y le puedo asegurar que lo veo, la alfombra roja, el chofer y esas cosas le cambian la vida, le cambian la percepción. Hay que caminar el país, hay que caminar al lado de la gente, hay que entender lo que le pasa, pero no caminar para saludarte y sacarte una foto. Hay que ver lo que pasa, hay que ver lo que siente. Nosotros, las primeras cosas que tuvimos acá era, veíamos que la gente se cambiaba al frío. No tenían agua caliente, no tenían uniforme, no tenían elementos de seguridad, no teníamos cascos, no teníamos antiparras. ¿Qué es lo primero que le decía al gremio? ¿Qué te va a decir? Si vos no tenés todas esas cosas, estás poniendo a la gente en riesgo. Lo primero entonces, cambiamos todas esas cosas. Empezamos a sacar todos los puntos que tenía el gremio de cuestionamiento, con un plan. Todo esto lo voy a hacer en este tiempo. Y cumplimos. Lo hicimos, si ustedes van alguna vez tienen la oportunidad de hacer la sala de descanso que hay en Retiro, Constitución, en muchos lugares, que parecen salas VIP, pero son buenas porque son lugares de descanso. Y la gente no lo puede creer. ¿Pero por qué? Porque hicimos un acuerdo, como yo le decía, los conductores estaban 3 horas 22 arriba de una máquina. Le digo, macho, si tenemos esto no podemos cambiar los ferrocarriles, porque voy a necesitar el doble de conductores. Tenemos que cambiar el convenio. Y lo cambiamos, pero porque demostramos que ellos quieren el ferrocarril como nosotros. No es ponerse a pelear con los gremios. Sí tenés que, porque ellos definen los trabajadores, definen el trabajo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es defender el trabajo y cambiar subsidio por trabajo. Eso es lo que va a ser grande a la Argentina. Y los lemas de los gobiernos tienen que ser quiero trabajo, pero con hechos concretos y con los gremios puestos en la mesa, todos en la mesa, para hacer una Argentina más segura, más confiable, una Argentina más equilibrada, más equitativa, porque la gente necesita trabajo. El trabajo es digno, hace a la persona, hace al sentirse realizado. Me parece que hay un fuerte compromiso y tenemos que empezar una parte. Yo hablé con varios gremios y la verdad que, porque yo tengo especialidad en esto y lo reconocen en los asados, lo reconocen. Hay que cambiar la legislación y empezar con las pymes y las medianas empresas, con las pequeñas y medianas empresas. Hay que empezar con eso, cambiar la legislación, con los negocios nuevos, cambiarla de a poco, bajando los costos laborales, bajando las condiciones de indemnización. Hay muchos sindicalistas que tienen empresas, que tienen negocios, y ellos en sus propias empresas saben el problema que tienen. O sea, entonces lo que yo les quiero decir es, la Argentina tiene un fuerte compromiso por generar trabajo, pero de serio, no decir de piripi, porque todo el mundo dice, sí, hay que generar trabajo, uy, sí, no, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Con qué herramientas? ¿Y en qué industrias son interesantes para la Argentina desde el punto de vista competitivo? El Congreso, que es el órgano estratégico por excelencia de un país como el nuestro, es el que tiene que estar legislando para lo que viene, para el país que vamos a tener, con las ventajas competitivas, con la legislación que atraiga inversiones. La Argentina necesita confianza. La Argentina tiene una crisis de confianza. ¿Por qué el 12 de agosto explotó el tipo de cambio, explotó todo? Porque la Argentina no tenía confianza. No había confianza en la Argentina. Y no digo en tema político, no estoy diciendo ningún esquema de partidos políticos, es la realidad. Entonces, me parece que hace el gran desafío de cualquier gobernante es cómo genero trabajo para mejorar la calidad de vida de la gente y hacerla digna de la gente, de que no necesita un cheque del Estado todos los días o de un intermediario puntero
y que se quede con una parte de eso haciendo un negocio, sino que realmente a la gente que realmente lo necesita. Para cerrar, Marcelo, a ver, ¿hay algún micrófono abierto, chicos? Chicos, ¿hay algún micrófono abierto? Marcelo, te quería... ¿Me escuchás, Marcelo? Sí, perfecto. Te quería preguntar si tenías pensado alguna candidatura para San Juan 2021, 2023, si tenés algo en mente. Mira, Brian, yo creo que en San Juan necesitamos un cambio importante. San Juan es una provincia que no tiene oposición. Es una provincia que necesitamos tener los valores del PRO, por lo menos del PRO, los valores del PRO representados. Necesitamos una provincia que se mueva, una provincia que los valores éticos y los valores institucionales funcionen. Necesitamos que incorporar a toda la provincia y no trabajar solamente en algunos sectores. Necesitamos pluralidad. Necesitamos poder discutir políticas de Estado que hagan a San Juan una provincia grande, competitiva, una provincia que se pueda insertar en el mundo. Yo creo que San Juan tiene enormes riquezas, enormes oportunidades. Yo creo que tenemos que salir de los clientelismos, tenemos que salir de la falta de visión. San Juan es una provincia que tenemos que ponerla en marcha, ponerla en funcionamiento. Tiene toda la riqueza, tiene gente, su gente, tiene muchas oportunidades. Lo vemos, muchas cosas están a la vista en otros países vecinos y salen adelante y generan riqueza. Nosotros tenemos que tener dirigentes que nos puedan representar, dirigentes que no solamente sean políticos y busquen el beneficio propio de su círculo íntimo, sino que además sino que generen la participación de todo el mundo. Hoy tenemos que sumar voluntades, tenemos que sumar gente, tenemos que mostrar los valores de Cambiemos y del PRO a pleno. No tenemos que pensar que alguien tiene la franquicia del PRO, sino que significa, eso no existe, eso tiene que cambiar, tiene que haber elecciones libres, tiene que haber elecciones que pueda cada uno sentarse y generar las propuestas. Yo creo que San Juan necesita, y San Juan es lo que me necesite gastar, porque yo amo San Juan. Yo hace muchos años que tengo mis cosas en San Juan, me gusta, y además creo que tiene una oportunidad enorme. Yo creo que San Juan, con un buen equipo de gobierno, con un equipo que trabaje para la gente, que trabaje para toda la provincia, como decía, el interior, los departamentos que necesitan cambios. No puede ser la provincia que tenga el nivel de educación que tiene, que es bajo, ni hablar del agua potable, ni hablar de la cloaca, ni hablar de un montón de cosas, de obras, sino también la institucionalidad. Que funcionen bien las instituciones, que no sean escribanías, que no sea del poder de turno, que no se vayan cambiando la historia, sino tenemos que dar una pelea fuerte. Yo creo que Cambiemos tiene mucha oportunidad. Fíjense que ahí en Cambiemos ni siquiera el color amarillo tienen los que dicen representar. Cada vez que hacen una charla o cada vez que hacen alguna actividad, le ponen el color celeste por las dudas, para que nadie piense que son de Cambiemos. La boleta del año pasado fue celeste. Sí, fue celeste. El otro día vi unas charlas que hacían y que me invitaban a algunos de los políticos que estuvo los funcionarios que estuvo en nuestro gobierno, y hacían con afiches que estaban en celeste y blanco en vez de poner los colores de Cambiemos. Así que me parece que hay muchísimo para hacer. A mí me encantaría, sí. Veremos qué pasa y veremos cuáles son las oportunidades que se dan. Yo estoy para trabajar con quien sea, con la gente que tenga los valores que te mencionaba hace un rato, y me parece que nosotros todos podemos trabajar en conjunto, y vuelvo a repetir, tenemos que sumar, y no hay nadie que tenga una franquicia del PRO en San Juan. Todos los que quedan afuera tenemos que sumar y sumar y sumar, porque San Juan
mostró que en las potenciales elecciones podemos estar representados en los 17 departamentos, de todos los departamentos, para que poder tener una representatividad que nos pueda llevar a hacer gobierno en el 2023. Así que yo creo que sí, creo que podemos tener oportunidades, pero hay muy buenos dirigentes ahí de Cambiemos, muy buenos dirigentes, así que la verdad que me parece que tenemos muy buena gente y podemos armar unos buenos equipos de ahí. Yo ayudar en lo que sé hacer, en lo que sé de acá, desde de San Juan mismo, y estoy para hacer a San Juan una provincia grande, porque creo que tiene proyección internacional, no nacional, internacional. Bueno, gracias Marcelo, y creo que ya sabes lo que pensamos algunos sanjuaninos, esto de que necesitamos algún dirigente que de una vez por todas deje de trabajar por su kiosco personal, familiar y de amistad, y comience a trabajar por la gente. Así que, bueno, sabes que están los brazos más que abiertos y necesitamos a un Marcelo Orfila en San Juan. Bueno, Brian, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre voy a estar al lado de todos ustedes para ayudarlos. Está Fernando, está Fabricio, hay mucha gente, está Fernanda, hay mucha gente buena también ahí. Estás vos, que vos sos un pilar importante. Está Alejandro, hay unos cuantos que son muy buenos políticos y que además tienen gestión, porque además saben de gestionar, no están en el piripi, no están en el clientelismo, en el kiosco, no, ya en lo grande y quieren a San Juan hacerlo grande. Así que para eso estamos y vamos a dar batalla para que San Juan sea una provincia en la cual todos nos podamos sentir orgullosos. Gracias, Marcelo. Hay una última pregunta, no sé si está el chico que quería preguntar. Bueno, había alguien que quería preguntar. Me escribió por privado y me parece que ya se fue a cenar. Ahí está. Bueno. No soy un chico. Perdón. Soy un amigo de Marcelo de muchos años, que compartimos muchas cosas desde la infancia y seguimos siendo amigos. Y no participé, digamos, de su gestión. Soy un empresario ganadero. Pero bueno, antes de hacerle la pregunta a Marcelo, quiero contarles que Marcelo también gestionó esto con sensibilidad social. Yo específicamente le solicité que no deshabilitara un tramo de un trayecto de 200 kilómetros desde un pueblito del norte de Santa Fe a Resistencia, que recorría varias poblaciones rurales, un tramo que estaba totalmente desahuciado y que era el único transporte que servía en las épocas de inundaciones. Nosotros tenemos, esa región es una zona subtropical y no tenemos rutas de tierra que se inundan, y la gente, la única forma de ir a mercadear, como dicen ellos, era subirse a ese trencito que no se volcaba de casualidad, y Marcelo escuchó y tuvo la sensibilidad social, ya que a pesar de que era un tramo que no era rentable, escuchó y no lo deshabilitó, y la gente pudo, en época de inundaciones, llegar a Resistencia, a un centro de salud o a algún almacén o supermercado para comprar sus alimentos. Desde ya, públicamente, Marcelo, te estoy muy agradecido por esto, y el jefe comunal de Los Amores, Norte Santa Fe, sabe de tu sensibilidad y tu solidaridad respecto a este tema. La pregunta que quería hacerte, Marcelo, es no de tinte político, sino de tinte de gestión. ¿Cómo percibiste la llegada de la nueva administración? ¿Tomó en cuenta lo que ustedes hicieron? ¿Analizaron los proyectos? ¿Se mostraron interesados en ellos? ¿Cuál fue tu percepción respecto a esto?
Gracias, Raf. El tren primero te quiero responder sobre el tren del Chaco, Santa Fe Chaco, que es realmente eh, no solamente muy importante para la gente, sino que hemos llevado no solamente enfermos, hemos llevado víveres, hemos llevado hasta ataúdes, gente que no tenía cómo enterrar a sus seres queridos, y la verdad que era un medio de transporte único para poder pasar, por eso le hemos puesto el presupuesto que teníamos para el Chaco, todo ahí, para poder hacer de ese tren un medio de transporte que pudiera esa gente tener cómo salir de esa zona. Y así que esa parte de la gente siempre me emocionó mucho, porque no solamente la gente que toma el tren a la mañana temprano, como el tren de Sarmiento que sale a las 3:06 el primer tren, y para ir a ver, para saber qué pasa a esa hora hay que ir. Y yo viajaba esa mañana, iba a la mañana al tren en todas las líneas para ver qué pasaba, de todos mis 4 años, y en el interior también, qué opinaban, qué pasaba con la gente, tanto en el Chaco como en otras partes. En Córdoba teníamos 2 villas en el medio del tren que habían usurpado el tren, y que hacía un montón de años que el tren no pasaba, que venía del norte de Córdoba hasta la ciudad, de Cosquín a la ciudad, y terminaba en el Rodríguez del Busto porque había 2 villas. Me puse en la cabeza que tenía que sacar esas 2 villas, dándole a la gente mejor vivienda. Lo trabajé con la provincia de Córdoba, con el gobernador de Córdoba, trabajamos con la justicia de Córdoba, le mostramos la importancia que tenía el tren, para que esa gente pudiera llegar a Mitre, donde tiene la combinación con otro tren que llega a Buenos Aires o a Villa María, y los colectivos enfrente. Sacamos las 2 villas y logramos el 6 de diciembre llegar con el tren, después de 43 años, a Córdoba. Así que, y esa gente estaba recontra agradecida porque hay un hospital en el medio, el hospital neonatal, que era muy importante para toda esa gente poder llegar al hospital por medio del tren, un boleto que valía 6 pesos. Con respecto a lo que decías de la gestión que se nos siguió a nosotros, yo traté de decir, nosotros dejamos todos los planes escritos, aprobados en los directorios de las empresas, los publicamos en la página del Ministerio de Transporte. Quisimos juntarnos con los sucesores en varias oportunidades. Lo único que pude fue juntarme en un bar 20 minutos con la persona que me sucedió, a tomar un café, y no estaba muy interesado con los planes que teníamos, pero dejamos todo escrito, todo presentado en todos lados, como para mostrar claramente, incluso, digamos, planificado, que Diego hizo, Lucas, que también lo veo por ahí, hizo una planificación de los repuestos para los trenes, que es una cosa muy complicada, y que si uno no le pone mucho management no lo puede tener, porque los chinos son muy difíciles para negociar, para comprar, y todo eso lo dejamos programado, no porque venía un gobierno nuevo de otro color, dijimos, no, vamos a dejarlo y que se arreglen, sino que dejamos todo programado por 1 año y medio, casi 2 años, con compras flotando en buques. Así que no es que, y otro día cuando escuché que decía el ministro actual, decía que no habíamos comprado repuestos, que por eso hacía un acuerdo con los chinos, tuve que salir a contestarle porque no era verdad. Y entonces lo hicimos con todo profesionalismo, un trabajo impresionante que hicieron los muchachos y que dejaron todo eso, y lo dejamos por escrito, lo dejamos en acta de directorio, lo dejamos en todos lados para que nadie pudiera decir una cosa por otra. Más allá que el relato político se dice, se hace, pero la realidad es esa. Nadie más habló del tema porque la verdad que estaba todo y está armado, y esto es sumamente importante para que los trenes puedan seguir funcionando. No sé cómo sigue, nadie estuvo interesado. Lo que hicieron es echar a todos los que estaban y poner muchos políticos en nuestro lugar. Políticos de política, no de gestión. O sea, me parece que, como decía al principio, que tiene que haber una ley que preserve la calidad profesional de los profesionales, no por nosotros, sino por todos, que haya profesionales que conozcan la industria, que la manejen, que estén el tiempo, que hagan la inversión, que se los mida por su gestión, y si no hacen su buena gestión se vayan, pero que sean manejados por tipos que conocen de empresas y que saben, que defienden. Nosotros las paritarias, cuando llegamos teníamos paritarias que las negociaba cada gremio en forma individual. Cuando llegaba al último gremio, subía toda la paritaria y todos los gremios
negociamos las paritarias con los 4 gremios juntos. Dijimos, no vamos a hacer perder ni una paritaria, y negociamos muy duro. Y en 4 años negociamos unas paritarias muy buenas que logramos hacer mejorar nuestro resultado. No quiero decir que descubrimos la inflación, pero la realidad que estaba en cada momento había que ajustarse a las nuevas políticas y no pedir la inflación completa. Así que me parece que no sé, vamos a ver, los hechos lo van a decir. Llevan 7 meses en el gobierno, con una pandemia de por medio que hace que los trenes circulen menos, haya menos trenes funcionando, con lo cual cuanto menos anda un tren, menos mantenimiento necesita, porque es como un auto, cuanto menos kilómetros hace, los trenes tienen que hacerle mantenimiento diario, mantenimiento quincenal, las bimensuales, después tenés las bianuales, las pentanuales y las de 10 años. Nosotros dejamos todo eso programado, así que necesitan que haya gente idónea para seguir adelante. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Brian, gracias Marcelo. a todos por la invitación, gracias a todos los que participaron por escucharme. Me parece que todos tenemos que seguir aportando para nuestro país. No es cuestión de mezquindades, es cuestión de aportar y de cada uno. Yo siempre voy a estar para lo que necesiten. Siempre les ofrecía a los que estaban en mi lugar que lo que necesiten estoy disponible para cuando sea, como sea y cuando quieran. Y siempre lo voy a estar para mi país. Más allá que estoy ahora en la actividad privada de vuelta y seguiré trabajando en la actividad privada, pero mi tarea para mi país es el mismo porque cada vez tengo hijos, tengo nietos, como les contaba al principio, y que me gustaría que se puedan desarrollar en mi país, al que quiero, al que tengo mis afectos, al que tengo todos mis amigos. Raf es uno de esos que le agradezco que haya estado y la pregunta y demás, que son mis amigos de toda la vida, jugamos de chicos, jugamos al rugby, trabajamos en una buena época en algunas cosas juntos, nos vemos seguido, hablamos seguido, y esos son los valores, esas cosas, cuando uno se va, un hijo mío se fue a vivir a Chile, se fue a trabajar a Chile, me salieron mejores oportunidades, con todo el dolor del alma para mí, con mis nietos que también se fueron, pero bueno, es la vida, toca esto, y ojalá algún día podamos tener una Argentina que nos dé oportunidades a todos. Yo tengo 61 años, viví 12 crisis distintas en esta Argentina, me tocó trabajar para muchas compañías en toda parte del mundo, me tocó manejar las compañías acá en hiperinflación, vendiendo en Australia y reportando en dólares, que no les puedo asegurar lo divertido que es ir a explicar eso en Estados Unidos, pero Argentina va a salir, y va a salir si todos nos ponemos con ganas de hacerlo y sabiendo que los mejores son los que tienen que manejar el destino del país. Y ustedes, los jóvenes, tienen un rol protagónico desde ya, desde cada minuto, porque tienen que jugar fuerte y defender los valores. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo, por el espacio.